Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. La evolución. En este vídeo voy a ofrecer algunas explicaciones sobre la evolución de los organismos, la teoría de la evolución, el lamarquismo, el darwinismo, etc. Podemos decir que el origen del hombre ha preocupado siempre, desde los tiempos más remotos, a los filósofos, a los científicos, etc. Y ya, por ejemplo, en la Grecia clásica se observan las primeras pistas evolucionistas. Por ejemplo, sin ir más allá, el filósofo Anaximandro de Mileto ya defendía que la diversidad de formas biológicas de animales procedían de unos antecedentes comunes, que para él eran los peces. Durante la Edad Media y prácticamente hasta la época de Darwin, en el siglo XIX, pues se creía que todas las especies de animales y de plantas eran inmutables, que habían sido creadas por Dios en el proceso de la creación y como eran ya en el inicio del mundo y no cambiaban. Esto era lo que decía la visión religiosa del mundo. Y en definitiva, pues cuando llegó la revolución de Copérnico en el siglo XVI, ya diríamos los científicos se dieron cuenta de que no se podía defender un geocentrismo. La Tierra no es el centro del universo, sino que era más correcto afirmar pues un cierto heliocentrismo. El Sol era el centro del mundo, que tampoco es exacto del todo, pero se aproxima más a la verdad que la teoría geocéntrica que era defendida, por ejemplo, por Aristóteles y Ptolomeo. En este sentido, pues la teoría de la evolución fue surgiendo paulatinamente, sobre todo a finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, y constata el hecho de que las especies vivas, pues entre ellas el hombre, descienden de antepasados comunes, que están emparentados y que cambian con el tiempo. Además, la teoría evolucionista intenta reconstruir las relaciones de parentesco entre los organismos, entre unos organismos y otros, podríamos decir. Por ejemplo, el ser humano pues es como una escisión de los chimpancés. Realmente se parece bastante o mucho a los chimpancés, a nivel genético del orden del 98% de parecido aproximadamente. Y en ese sentido, pues los científicos actuales del siglo XXI y también los del siglo XX admiten la evolución como un hecho claramente probado. Por otra parte, diríamos que hoy todos los biólogos, todos los que se dedican a estudiar a los animales, zoólogos, etcétera, parten de la teoría de la evolución. Pero diríamos que un primer acercamiento a este evolucionismo fue la teoría de Lamarck, el lamarquismo. Diríamos que pues aparece en la obra del naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck, que nació en 1774 y murió en 1829. En su libro Filosofía zoológica, publicado en 1809, pues ya aparecen pues tres tesis fundamentales del evolucionismo. La primera es que todas las especies evolucionan de forma gradual y continua a lo largo del tiempo y siguen, pues diríamos, una progresión ascendente hacia una mayor complejidad. Por otra parte, también como segunda tesis, podemos decir que para Lamarck la función crea el órgano, es decir, el ejercicio de los órganos produce su desarrollo y perfección y si no tienden a atrofiarse y a desaparecer. Y eso se ha comprobado en la naturaleza, en la vida de los animales, etc., a lo largo de las generaciones y de pues, miles o cientos de miles o millones de años. Por último, una tercera tesis es que los caracteres adquiridos, según Lamarck, se transmiten por herencia. Los órganos de los animales se hacen más fuertes o más débiles también por el uso o el desuso de los órganos y estos cambios se transmiten de padres a hijos. Esto ya ha sido discutido y ya no es algo que sea demostrable, pero en cualquier caso la teoría lamarquista, el lamarquismo, pues tiene pues muchos aciertos y en definitiva es el primer inicio de una teoría de la evolución ya consistente y que diríamos adelanta algunos aspectos de lo que posteriormente dirá Charles Darwin en su El origen de las especies, en su libro de 1859. Por tanto, recapitulando, se puede decir que en el lamarquismo bastantes partes de esta teoría son ciertas, sin embargo, en la actualidad se rechaza en esta teoría lo del carácter adquirido, porque un carácter adquirido no puede heredarse, es decir, no se acepta que la información que un individuo acumula sobre su medio resulte transmisible a través de los genes. Tampoco se admite actualmente la concepción finalística o finalista de la evolución. No existe ningún fin a largo plazo.
ni fuerza exterior que guíe la evolución humana. Ciertamente la evolución es un proceso azaroso y no va con una intención determinada. Simplemente pues hay un crecimiento de la complejidad generalmente, pero no hay un propósito fijo, definido, establecido, no hay fines determinados. Por otra parte, dentro del evolucionismo hay que destacar también el darwinismo. Diríamos que Charles Darwin, que nació en 1809 y murió en 1882, es un gran naturalista inglés que después de su viaje en el Beagle, en un barco, durante unos años por el mundo, pues llegó a descubrir que había un proceso evolutivo en las especies animales y en las vegetales. En consecuencia, escribió el libro El origen de las especies, para explicar la evolución de los organismos. La teoría darwiniana se basa en extensísimas observaciones y análisis de diferentes animales y en el papel que desempeña la selección natural en el diseño de los organismos. Frente a la selección natural está la denominada selección artificial, que es la que se realiza cuando se cruzan animales, etc., y se hacen hibridaciones. Y en ese sentido, para definir las tesis del evolucionismo darwiniano, pues cabe decir que para Darwin las especies no son algo fijo e inmutable, sino que las especies van adaptándose al ambiente en el que viven. Y también existe la posibilidad de que aparezcan nuevas especies. Igual que Lamarck, Darwin también considera que este proceso de cambio es lento y gradual, muy lento. Pero Darwin defiende que la evolución es resultado del azar, variaciones en los individuos y la necesidad, modificaciones que aparecen en el medio ambiente y que influyen sobre los individuos. En cuanto a la ascendencia común, pues Darwin sostiene que los diferentes tipos de organismos descienden de antepasados comunes y que en el mundo existe una gran diversidad de especies vegetales y animales, pero que proceden de especies anteriores y son el resultado de un proceso evolutivo. En cuanto a la explicación de la selección natural o supervivencia de los más aptos o del más apto, Darwin manifiesta en El origen de las especies lo siguiente. Escribe: dado que se producen más individuos que los que pueden sobrevivir, tiene que haber en cada caso una lucha por la existencia. En este sentido, pues esto es una verdad que él dedujo, influido, entre otras cosas, por las teorías de Malthus, etc. También explica Darwin, por ejemplo, el ejemplo del oso hormiguero, que dentro de una misma población existen individuos con distinta longitud de lengua, variabilidad genética. Los osos con lenguas largas, por ejemplo, alcanzan más hormigas dentro de un hormiguero, por tanto tienen más probabilidades de supervivencia, y eso pues es la selección natural. Cuando estos se reproducen, deja una descendencia con una característica lengua larga que resulta ser más abundante que la de otros con lengua corta, por ejemplo. Es una forma de explicar pues la selección natural o supervivencia de los más aptos o de los más adaptados al ambiente en el que viven. Por otra parte, las observaciones de Darwin pues tienen que ver no solo con características físicas, sino también con expresiones emocionales, con la inteligencia, con los sentimientos, etc. Por tanto, estas explicaciones de la evolución de Darwin hay que decir que causaron un gran impacto, diríamos, en la Inglaterra de su tiempo, en toda Europa y en todo el mundo, y su teoría de la evolución fue muy polémica. Muchos no la querían admitir, sobre todo los sectores de la Iglesia anglicana, los sectores más conservadores, y fue objeto de burlas y de distintos tipos de humillaciones y de insultos, cuando ciertamente estaba diciendo algo que está comprobado de una manera científica y que había muchos datos, muchos indicios para confirmar que era cierto lo que él afirmaba en su Origen de las especies. En ese sentido, pues hay que reconocer la enorme actividad de Darwin para demostrar pues la teoría de la evolución de una manera rigurosa y precisa y exacta. Actualmente, pues hay que decir que durante el siglo XX surgió la teoría sintética de la evolución, que es una adaptación del darwinismo al siglo XX, con Dobzhansky y con otros, y actualmente pues, la teoría sintética de la evolución se encuentra expuesta, como ya dije, en la obra de Theodosius Dobzhansky, Genética y origen de las especies, del año 1937. En relación con las mutaciones, cabe decir que son las variaciones producidas en el patrimonio genético de una especie asociadas a la reproducción sexual y que originan distintos caracteres externos
variabilidad genética. Y todas las mutaciones, por supuesto, se producen al azar, sin que se prevea el beneficio o perjuicio que puedan tener sobre el individuo. En relación con las pruebas de la evolución son numerosas, pero se pueden subdividir en varios tipos. Por una parte están las pruebas taxonómicas, clasificatorias, podríamos decir. La taxonomía es la ciencia que clasifica a los seres vivos mediante la agrupación en clases, órdenes, familias, géneros, especies, etc. Las especies se diferencian entre sí no solo por el tamaño, la forma y el estilo de vida, sino también por la composición del ADN y, en consecuencia, de su información genética. En relación con las pruebas embriológicas, que sirven de pruebas de la evolución, cabe afirmar que durante el desarrollo embrionario de algunos organismos se observa una uniformidad que no se manifiesta en la edad adulta. Y hay similitudes entre las características de los embriones en sus primeras etapas que indican indudablemente la existencia de un ancestro común. Por otra parte, también hay pruebas paleontológicas, que están relacionadas con los fósiles de animales y vegetales que vivieron en otras épocas y que dan prueba de que hubo un cambio evolutivo indudable. De hecho, en algunos fósiles se observan de una manera clara caracteres morfológicos que van cambiando y una progresiva complejidad de los seres vivos. En relación con las pruebas bioquímicas, pues es indudable que la bioquímica también sirve para dar más pruebas de la realidad de la evolución, porque todas las reacciones metabólicas que se producen, que se originan en los seres vivos, podemos decir que son de una gran similitud, de un gran parecido, y también la composición química de los animales y de los vegetales, de una forma general. En relación, por otra parte, con las pruebas anatómicas, pues se basan fundamentalmente en el estudio de las formas y estructuras de órganos de diversas especies, y de esta manera se puede decir que hay órganos análogos, es decir, aquellos que, a pesar de tener estructuras diferentes y distinto origen, realizan la misma función. Por ejemplo, las alas de un murciélago y las de un insecto. Y hay también un proceso que se denomina de evolución divergente, por ejemplo, representada esta evolución divergente por los órganos homólogos, aquellos que tienen un mismo origen embriológico y por esto la misma estructura interna, pero una forma externa y función que son distintas. Por ejemplo, las extremidades anteriores de una rata y las de un murciélago. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.